Para hablar del origen del conocimiento científico es importante mencionar a la intuición, el cual consiste en un acto único y directo de la mente, que aprende de inmediato la realidad del objeto sin necesidad de pasos intermedios o sucesivos. Hay tres tipos: la espiritual, intelectual y emotiva. Para la epistemología tenemos el dogmatismo, la cual es aquella posición para la cual no existe el problema del conocimiento, toma la posibilidad y la realidad del contacto directo entre sujeto y objeto. Hay tres tipos: teórico, ético y religioso. Tenemos el escepticismo, el cual se enfoca en los factores subjetivos del conocimiento y niega la validez de las afirmaciones sobre la realidad objetiva. El subjetivismo nos habla de la verdad depende del sujeto que conoce y juzga. También tenemos al pragmatismo, que define la verdad en función de su utilidad y valor práctico. Y por último, al criticismo, que es una síntesis entre el dogmatismo y el escepticismo. Acepta que el conocimiento es posible, pero lo examina críticamente. La epistemología es una rama de la filosofía y su nombre proviene del latín, que significa estudio del conocimiento. Kant fue un revolucionario en su época, pues su aporte permitió el avance de la epistemología. El criticismo kantiano es una corriente filosófica que examina los fundamentos del conocimiento humano. Este enfoque busca superar tanto el empirismo como el racionalismo, proponiendo que el conocimiento se basa en la experiencia, pero también en estructuras a priori del entendimiento humano. En el contexto del constructivismo, esta filosofía sostiene que el sujeto, la persona que conoce, juega un papel activo en la construcción de su conocimiento. Según Kant, el sujeto no solo recibe información pasivamente del mundo exterior, sino que también organiza y da sentido a esa información a través de sus propias estructuras mentales. Por otro lado, el objeto, lo que se conoce, también influye en el sujeto, en el estado a posteriori, después de la experiencia. La representación inicial del objeto puede modificarse a medida que el sujeto adquiere más información y experiencia. Esto significa que el conocimiento es un proceso dinámico y bidireccional, donde tanto el sujeto como el objeto se influyen mutuamente. El positivismo lógico es una corriente filosófica del siglo XX que se consolidó a partir del trabajo de filósofos como Lewin Wittgenstein, Bertrand Russell y los miembros del Círculo de Viena, quienes buscaban fundamentar el conocimiento en términos verificables, es decir, en proposiciones que pudieran ser comprobadas o refutadas a través de la experiencia o fueran verdades lógicas. Denominamos inductivismo a la visión tradicional en la que el conocimiento científico se obtiene mediante la observación empírica. El proceso del inductivismo se conforma de tres pasos. 1. Observación de hechos particulares. 2. Identificación de patrones o regularidades mediante una experimentación. 3. Generalización de leyes universales a partir de esos patrones. El problema de la inducción es planteado por David Hume. Hume se cuestionó acerca de la justificación que se le otorgó al razonamiento inductivo, es decir, aunque observemos 1000 veces un fenómeno, no hay garantía lógica de que ocurrirá siempre igual en el futuro. El filósofo Larry Landon propuso sus programas de investigación, donde plantea la tradición de investigación como una guía para los científicos, ofreciendo marcos conceptuales y principios generales, pero permitiendo la variabilidad y la adaptación a los problemas específicos de la investigación. Landon sostiene que la ciencia va progresando mediante el resolver problemas y que una teoría es mejor que otra siempre que ésta permita solucionar más problemas de los que se resolvieron con la anterior. Una característica clave para Landon es que las tradiciones de investigación pueden coexistir y competir en el tiempo sin que exista la necesidad de desplazar a la otra completamente, permitiendo una visión de la ciencia más pluralista y abierta, que reconoce la complejidad y diversidad de los problemas que la ciencia intenta resolver. El falsacionismo sofisticado fue propuesto por Lakatos, que reconoce la importancia de la falsabilidad para tomar en cuenta qué es una ciencia y qué es una pseudociencia. Argumenta que una teoría no se descarta simplemente por anomalías o falsaciones, en cambio se compara su rendimiento con el de otras teorías y se evalúa su capacidad para generar nuevas predicciones y explicar fenómenos inexplicables por teorías anteriores. El historicismo en la filosofía de la ciencia destaca cómo el contexto histórico y social influye en el desarrollo científico, contrariamente a verlo como un proceso puramente racional y objetivo. Sostiene que las teorías, métodos y criterios de evaluación están condicionados por factores históricos y culturales. Lakatos se inspiró en el historicismo de Thomas Kuhn, quien argumentó que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas y cambios de paradigma.
Pero, ¿qué es un paradigma? Un paradigma, en el sentido de Kuhn, es un conjunto de supuestos conceptos, métodos y prácticas, compartidos por una comunidad científica en un momento determinado. El paradigma define los problemas que se consideran relevantes, las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan y los criterios de evaluación de las teorías. Durante el programa de investigación establecido por Kuhn se expone una etapa de resolución de problemas dentro de un paradigma establecido. Los científicos que trabajan dentro de este paradigma comparten supuestos, conceptos, métodos y prácticas que guían su investigación, lo cual se conoce como ciencia normal. En esta fase los científicos se centran en articular y extender el paradigma a nuevas áreas, resolviendo problemas y anomalías que surgen dentro del mismo marco. Como anteriormente comentamos, en la etapa de la ciencia normal se mantiene un paradigma. Sin embargo, cuando las anomalías se acumulan y el paradigma ya no explica los nuevos descubrimientos, surge una crisis que puede llevar a una revolución científica. Este cambio implica una transformación radical en la comprensión del mundo, introduciendo nuevos conceptos y métodos incompatibles con el paradigma anterior. Philip Kitcher argumenta que el cambio científico no ocurre solo en grandes revoluciones, sino también a través de las decisiones cotidianas de los científicos sobre qué problemas investigar, qué métodos usar, cómo interpretar datos y cuándo aceptar o rechazar una teoría. Estas decisiones, aunque pequeñas, tienen un impacto acumulativo en la investigación y la evolución de las teorías. La ciencia social y el cambio científico ocurre mediante el intercambio de ideas, la crítica constructiva y la colaboración. Los debates sobre anomalías, nuevas evidencias e interpretaciones pueden llevar a refinamientos o cambios radicales en las teorías. Además, factores externos como la estructura de poder, tendencias sociales y financiación también influyen en el cambio científico. Como un ejemplo de todo lo anterior, tenemos a la neurociencia cognitiva, que surge de la unión entre la psicología cognitiva y la neurociencia. La psicología cognitiva se define como el análisis científico de los procesos mentales y las estructuras de la memoria humana con el objetivo de comprender la conducta humana. Por su parte, la neurociencia abarca diversas disciplinas que investigan la estructura, función, bioquímica y patologías del sistema nervioso, así como la interacción entre sus diferentes componentes, los cuales dan forma a las bases biológicas del comportamiento. De esta convergencia nace la neurociencia cognitiva, una disciplina que se centra en el estudio de los mecanismos neurales implicados en los procesos psicológicos que caracterizan la cognición humana. Este campo se entiende de manera amplia, ya que incluye no solo funciones cognitivas específicas, como la atención, la memoria y el lenguaje, sino también procesos emocionales. En pocas palabras, la neurociencia cognitiva explora la conexión entre el cerebro y la mente. ¿Cómo se relaciona con Larry Laudan? Se trata de un conocimiento que se fundamenta en diversas disciplinas, como la neuroanatomía, la neurofisiología, las tecnologías de neuroimágenes, las ciencias cognitivas, incluyendo la psicología cognitiva, la teoría de la información y la teoría de sistemas, y la etología. Surge con el propósito de abordar problemas y cuestionamientos que, de forma aislada, estas disciplinas no podrían resolver completamente. Las neurociencias cognitivas se nutren, por un lado, de las técnicas de neuroimagen estructural, que permiten identificar la localización y extensión de lesiones cerebrales. Esto posibilita establecer relaciones precisas entre las regiones afectadas y los déficits asociados en las funciones psicológicas. Además, estas técnicas registran alteraciones en la actividad cerebral mientras se realizan tareas psicológicas específicas, proporcionando un conocimiento crucial sobre las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento de diferentes aspectos de las funciones psicológicas. Los avances en estas técnicas han demostrado que ninguna función psicológica depende exclusivamente de una única región cerebral. En su lugar, estas funciones emergen de un conjunto de regiones interconectadas que conforman sistemas funcionales. Cada función psicológica está compuesta por múltiples procesos simples, localizados en regiones cerebrales concretas y altamente especializadas. ¿Cómo se relaciona con el positivismo lógico? La neurociencia cognitiva busca descubrir los algoritmos que describen la actividad fisiológica llevada a cabo en las estructuras neuronales, la cual resulta en fenómenos como la percepción, la cognición y la conciencia. Para lograrlo, se apoya en una variedad de técnicas y metodologías. Por ejemplo, utiliza herramientas avanzadas para el estudio de la anatomía cerebral a nivel microscópico, como el microscopio óptico y electrónico en tejidos. Además, emplea tecnologías de neuroimagen estructural, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que permiten analizar el tejido cerebral en vivo. En el ámbito de la actividad cerebral, se incluyen técnicas que miden señales eléctricas desde distintas perspectivas, desde la microscópica, enfocada en neuronas individuales o pequeños grupos neuronales, hasta la macroscópica, utilizando herramientas como el electroencefalograma, los potenciales evocados o desarrollos más recientes como la magnetoencefalografía.
Por otro lado, los métodos empleados por la neuropsicología aportan datos experimentales clave para contrastar las hipótesis formuladas por los modelos de la neurociencia cognitiva. Esta búsqueda de conocimiento objetivo y verificable está directamente relacionado con el positivismo lógico. Según este enfoque filosófico, el conocimiento debe fundamentarse en términos verificables, proposiciones que puedan ser comprobadas o refutadas a través de la experiencia y la observación empírica.